Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azale. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un amigo, historiador. Él es presidente del Instituto Nacional Irigoyano. Es también vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, prestigiosa institución educativa. Estoy con Diego Barovero, quien también es un activo militante y diría yo referente de la Unión Cívica Radical. Diego, espero que te encuentres bien. Hola Mario, José Mario, perdón, muchísimas gracias. Un placer escucharte y estar otra vez contigo. Mi querido Diego, la situación acá en Argentina es bastante cambiante. Parece que es así la Argentina. Yo también estoy aprendiendo un poco. Las cosas cambian a veces muy rápidamente. Y tu formación como historiador de repente nos puede ayudar a entender ciertos fenómenos que podrían no estar tampoco claros, ¿no? Podría haber poca información, de repente una visión más del historiador, ¿no? De la lectura, digamos, desde una perspectiva histórica nos puede ayudar. A mí me gustaría saber cuál es la trayectoria ideológica o ideopolítica o programática o doctrinaria, como quieras llamarlo, de el radicalismo y concretamente de la Unión Cívica Radical. Sobre todo porque es un partido que siempre se ha identificado con un sector que podríamos, si todavía creemos en la dicotomía que existe, ¿no? Según Bobbio, ya una reinterpretación de izquierda y derechas, que podría estar situado en la centro izquierda, ¿no? De hecho, es un partido de la Unión Cívica Radical que está dentro de la Internacional Socialista. De hecho, muchos de sus líderes han ocupado cargos dentro de la institución. Pertenece también a Copal. Por tanto, pareciera que tiene una orientación de centro izquierda. No obstante, en los últimos años ha integrado una alianza que muchos la perciben como de derecha y habría pues una cierta confusión acerca de qué aporta el radicalismo, que es un partido histórico, ¿no? Un partido histórico en ese momento, ¿no? Pero para llegar a eso tenemos que hacer una evaluación histórica. Entonces, me gustaría saber cuál sería el punto de partida y evolución de la historia del radicalismo, pero de la historia ideológica del radicalismo. José Mario, el radicalismo es el partido político más antiguo, orgánico de Argentina, y me parece que es uno de los más antiguos de Sudamérica. Es un partido que, como dice su propia profesión de fe doctrinaria, algo así como el preámbulo de su Carta Magna, es la corriente histórica de la emancipación del pueblo argentino. Ahí hay también, eso encierra ya de por sí una definición categórica. Corriente histórica de la emancipación del pueblo argentino. Emancipación, habla de liberación, habla de progreso, habla de autodesarrollo, de desarrollo autosostenido y habla del pueblo. Ese es un partido popular, es un partido que surgió a las luchas populares, a las luchas cívicas, para garantizar en principio el sufragio, el voto ciudadano como fundamento de la soberanía popular, como fundamento de la República Democrática. Eso le significó muchos lustros de luchas, de revoluciones, de estrategias rupturistas del sistema vigente hasta entonces, dominado básicamente por una oligarquía aristocrática que estaba gobernando sobre la base de no abrir el juego de la participación democrática. Ahora bien, el cumplimiento de ese principio republicano y democrático sería el presupuesto. Después hay una etapa que es la de la concreción de la República, en gobernar con el voto ciudadano, que es lo que logra Hipólito Yrigoyen primero, del instituto que yo presido, está dedicado a su figura, a su obra, a su pensamiento. Es el primer presidente democrático de la Argentina, lo sucede Marcelo Torcuato Alvear. El radicalismo tiene 130 y tantos años de historia, 132 va a cumplir dentro de muy pocos días, de los cuales gobernó la Argentina menos de un cuarto de siglo, unificando un poco fechas, y eso, entre 25 y 30 años, menos de 30 años.
la mayor parte de su historia, de su trayectoria, la pasó en la oposición, siempre construyendo el espacio de la civilidad, el espacio de la civilidad democrática, respetuosa de la democracia, de las formas republicanas y de cuando no había democracia, luchar por su recuperación. Pero desde el Estado, desde el gobierno, siempre tuvo la premisa de seguir siendo un partido popular, es decir, luchar, trabajar por la concreción de un estado de bienestar donde la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas pudiese satisfacer sus necesidades, desarrollar su ocupación, su profesión, su industria, tener trabajo, tener una educación garantizada, universal, tener una cobertura en materia de salud. El radicalismo en la Constitución a mediados del siglo XX introdujo derechos sociales que no estaban en la Constitución liberal de 1853 y se incorporan ya en la corriente del constitucionalismo social en 1957. Ahí están los derechos sociales del trabajador, los derechos de los gremios, de los sindicatos, el reconocimiento de las organizaciones de trabajadores y los derechos de la seguridad social. Y a finales del siglo XIX participa de la Convención Reformadora Constituyente de 1994, que introduce nuevos derechos, las acciones colectivas, el amparo, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el reconocimiento de los derechos de tercera y cuarta generación. Es decir, el radicalismo es un partido que a través de 132 años de lucha siempre trabajó y luchó por la ampliación de derechos de la ciudadanía. O sea, es un partido popular, es un partido democrático y es un partido progresista, porque siempre fue por más derechos, o sea, no por menos derechos, no restrictivo, sino ampliatorio. Así que esa sería la definición tal vez más ecuánime, porque cuando uno a veces se encuadra en izquierdas y derechas, yo te podría decir, por ejemplo, que lo que fue Cambiemos y hoy es Junto por el Cambio, el radicalismo categóricamente es la izquierda de esa alianza, es el ala más progresista de esa alianza. Yendo de izquierda a derecha hay una izquierda radical, un centro que sería la coalición cívica de Elisa Carrió y una derecha o centro derecha que representa el PRO de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. El radicalismo en esa coalición republicana no peronista es la izquierda. Y a lo largo de la historia, el radicalismo en general tuvo posiciones populares y progresistas. Si quieres, podemos llamarlo de izquierda democrática, porque siempre fue el radicalismo fue un partido que nunca planteó la revolución antisistema. Cuando hizo la revolución en el siglo XIX y a principios del siglo XX, fue para hacer realidad la democracia y la república que estaba consagrada en su propia constitución. O sea, Claro, un partido institucionalista. claro, fue lo que hoy día, digamos, no podríamos dar esta definición, ¿no? Pero sería una suerte de revolución democrática, ¿no? Porque parece que hoy día Así es. no se puede juntar la palabra revolución con democracia, ¿no? Cuando más bien creo que muchos de los partidos de centro izquierda propugnan eso de alguna manera, ¿no? Hacer transformaciones, pero dentro del marco, digamos, de la legalidad. En el caso de la Unión Cívica Radical, evidentemente hay un hecho trascendental en la historia política argentina, y es que permitió el ingreso a la vida política de los grandes sectores sociales, de la masa de trabajadores, lograron tener una representatividad que lo que podríamos denominar, no sé cómo lo llaman acá en Argentina, en Perú le llamamos la República Aristocrática, pero no sé si creo que es la República Oligárquica, ¿no? La República, Sí, siempre se digamos, dijo así. sí, correcto. Sí, El sí. radicalismo en sus orígenes logra representar los intereses de sectores amplios de la población y justamente para reivindicar derechos. Sí, exactamente. Y el radicalismo lo que hizo en esos años iniciales de su vida política fue combatir el régimen, pues le decía régimen Irigoyen, decía el régimen cuando se refería a ese orden conservador que habla Natalio Botana, a esa aristocracia, a esa oligarquía que dominaba la escena política argentina y prescindía de las formas republicanas en la elección. Era una rémora. Pensar en el sufragio era verdaderamente revolucionario. Dice Carlos Pellegrini, que nunca fue radical, sino que fue conservador y fue presidente de la Argentina 2 años,
Carlos Pellegrini dice, antes de morirse, en un discurso que pronuncia como diputado en la Cámara de Diputados, y él ya era autocrítico de lo que había sido la política de los conservadores y de los aristócratas, dice en un momento, en una intervención parlamentaria muy recordada, este país no ha votado nunca, estamos hablando de 1906, este país no ha votado nunca, es decir, la república era una ficción, porque no había sustento de soberanía popular sobre el cual se asentara el principio republicano. Bien. Y luego el radicalismo se encuentra no enfrentado, confrontado, interpelado por otra fuerza política importante que es el peronismo, y ya vamos a ir avanzando, ¿no? Que de alguna manera capta, me parece, algún sector tal vez disconforme, porque ya estamos hablando de un partido que tiene, cuando aparece el peronismo, el radicalismo tenía 20, 30 años, ¿puede ser? Sí, el radicalismo es de 1891 y el peronismo surge ya claramente como un movimiento en 1945 y se presenta en las elecciones de febrero de 1946. O sea que son 50 años de vida del radicalismo en plena, digamos, historia del siglo XX, cuando el peronismo surge como una nueva identidad política que se va consolidando a mediados del siglo XX. El Y que, radicalismo y que ya al parecer existía y estaba muy consolidado. y que al parecer captaría a un sector tal vez disconforme, importante, ¿ah? Disconforme, creo yo, del radicalismo, y que pasa a engrosar las filas del peronismo. Eh, ¿Se puede hacer esa interpretación? ¿Es correcto? Y si es así, se debió tal vez al necesario recambio, replanteamiento que tienen que hacer todos los partidos cada cierto tiempo, ¿no? O sea, digamos, uno tiene que evaluar la realidad y adecuar los principios a los cambios de la realidad, ¿no? De lo contrario, estaríamos actuando de una manera dogmática, sectaria, fanática, ¿no? Primero en la realidad, Claro. ¿no? Y luego, o sea, hay que adecuar las ideas a la realidad. ¿Tú consideras que es una lectura correcta la que hago? Es parcialmente correcta, en líneas generales la puedo compartir, le agrego algunos elementos que me parece que enriquecen el análisis, porque vos lo dijiste en la otra pregunta y yo no seguí el desarrollo porque quise hacer otro señalamiento. El radicalismo incorporó a la vida política a comienzos del siglo XX amplísimos sectores y franjas sociales que estaban desplazados de todo protagonismo, sectores trabajadores, sectores medios, de una incipiente industria sustitutiva que se empieza a dar casi artesanalmente durante la Primera Guerra Mundial, momento de enorme crisis socioeconómica en la Argentina, de la que no se habla. La Argentina de la Primera Guerra Mundial es una Argentina que se empobrece y esa es una Argentina que se ve afectada porque una economía basada exclusivamente en el sector agroexportador había traído pobreza porque la guerra limitaba mucho la capacidad de agroexportación y de recuperar divisas para el desarrollo. Irigoyen incorpora, el radicalismo Irigoyen incorpora sectores sociales dinámicos de los trabajadores, de los sectores rurales, de los sectores urbanos que incipientemente empiezan a participar de la vida industrial. Después se produce un proceso de aceleración, la industrialización sustitutiva entre los años 30, mediados de los años 30, comienzo de los 40. En paralelo, ya el radicalismo había sido Hacer una desplazado del precisión. gobierno. La sustitución Sí, de la que hablas es el cambio, digamos, de modelo, de un modelo que mira hacia afuera, un modelo agroexportador en el caso argentino, a un modelo de absolutamente. industrialización, digamos, interna, Un ¿no? mercado internista. Perfecto. Así Que es. también algunos lo han Y ya en llamado ese entonces, desarrollismo, claro, ¿puede ser? tiempo después, sí, claro, Bien, claro. Claro, bien. sí, sí, en los años 50. Lo que sucede en los años 40, 30, a principios de los 30, mediados de los 30, es que el radicalismo ya no está en el gobierno, ha sido desplazado por la fuerza de las armas y por la fuerza del fraude que implementan los conservadores como un modo de que no vuelva el radicalismo al poder. Bueno, si estos ganan las elecciones y las elecciones son limpias, estos ganan las elecciones, los radicales, entonces mejor hagamos fraude. Votamos, pero es una ficción y el radicalismo no vuelve al gobierno. Gobernamos nosotros, que somos los que estamos preparados, no somos demagogos y hacemos lo que tenemos que hacer. De hecho, durante los años 30 los propios conservadores desarrollan una política económica
muy fuertemente intervencionista, un Estado muy protagonista, se crea el Banco Central, se crean determinados organismos reguladores del comercio exterior, y ahí aparece el gran actor de los años 40, sobre los cuales el peronismo va a construir su fuerza, que son los obreros industriales de las grandes concentraciones urbanas de las ciudades importantes, no solamente Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata. En torno a esas grandes ciudades, donde están esos cordones fabriles neoindustriales, ahí se forma un nuevo actor social, que es el que se identifica con el peronismo, porque el radicalismo desplazado del ejercicio del gobierno en función de la implementación de unas políticas fraudulentas, de alterar el orden electoral, falsear la verdad electoral, los conservadores defienden una democracia ficticia, una democracia irreal, y los radicales reclaman la vuelta a la democracia, pero la problemática que afecta directamente a los sectores trabajadores vinculados a cuestiones de necesidades sociales y económicas complejas, está quedando de lado. Y el peronismo, que surge casi, digamos, como el hijo natural de un gobierno de facto que se inicia el 4 de junio de 1943, hace 80 años, cuando ese golpe militar, el ejército mayoritariamente, pero con el apoyo parcial de la Armada, desplaza a los conservadores del gobierno, instaura una dictadura militar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, además con simpatías hacia el eje nazifascista, pero tiene entre sus integrantes, a los integrantes de ese elenco gobernante, tiene un coronel que tiene una visión de que en los sectores trabajadores ahí hay una vacancia de liderazgo. Entonces, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, fíjate que no hablo de ministerio, no hay un Ministerio de Trabajo todavía, sino una Secretaría de Estado, empieza a desarrollar una constante, pertinaz, pero casi digamos como una tenue llovizna de medidas de gobierno que van dirigidas exclusivamente al sector industrial, al sector obrero industrial. Beneficios, pequeños reconocimientos, un sector olvidado por la política tradicional argentina de ese tiempo. Entonces, eso va generando un espacio y un nuevo movimiento que todavía no tiene identidad partidaria. De hecho, como bien dijiste vos cuando me preguntabas, algunos radicales reconocidos irigoyenistas o no irigoyenistas, pero con una fuerte impronta de ese radicalismo popular, ven con simpatía a un líder militar, pero que en definitiva lo que está pensando es en el desarrollo de mejores condiciones de trabajo para los sectores de trabajo y de vida para los sectores más desplazados de la sociedad. O sea, Y ahí se va formando en una ese élite punto, política peronista. o sea, en ese punto, digamos que sí hay un encuentro, en ese momento histórico había un encuentro programático de lo que viene a ser el modelo de desarrollo entre el peronismo, digamos, más allá de la forma de hacer política que tiene el peronismo y el programa también del radicalismo, que tiene, me parece, al parecer históricamente, representa valores más republicanos, más, digamos, Sin de una duda, claro. democracia real, ¿no? Con esto no quiero decir que los peronistas no sean demócratas, pero digamos, tienen una visión No, distinta. Quiero hacer la precisión porque acá se puede malinterpretar todo. Eh, Visiones distintas de lo que tiene que ser el orden democrático y los valores republicanos y el Estado de Derecho, ¿no? Estamos hablando de, pero en la parte económica sí habría seguramente en ese momento ciertas coincidencias, entiendo. Ambos apostaban por un es que modelo. eso se vio, sí, 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 sí. Eso se vio en la práctica, porque si en las elecciones que Perón gana por primera vez, el radicalismo queda bastante diezmado en cuanto a su representación electoral, su representación en el Congreso, pero tiene 44 diputados. Y en general, la mayoría de las iniciativas económicas que sostiene el primer peronismo son apoyadas por el bloque radical. Son cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo económico, con la creación de organismos, con la Y eso, política más bien Diego, orientada a una cierta sí. planificación económica. Y eso, Diego, no corresponde a un cálculo político, sino a razones de Estado, que es el otro tema que tenemos que hablar. Es decir, un partido con Claro, una trayectoria histórica ya no puede pensar en el corto plazo, sino tiene que pensar desde la visión de los intereses del Estado. Y en ese sentido, era lo que se necesitaba en ese momento, digamos.
la cuestión de las grandes diferencias que el radicalismo manifiesta con el peronismo gobernante, las grandes disidencias, los grandes enfrentamientos tienen que ver con la cuestión de la libertad. El peronismo pone la libertad, ponía sobre todo en ese entonces a la libertad en un segundo plano. O sea, había cierto autoritarismo, desplazamiento de las formas de gobierno democrática por la cosa plebiscitaria. Y el radicalismo lucha contra eso, contra la callar a los opositores, contra el cercenamiento de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, de la libertad de reunión, en tanto que cuando el peronismo propone medidas de corte social o económico destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores trabajadores, el radicalismo acompaña, porque el radicalismo ya lo tenía incorporado en su plataforma. Hay que recordar que en 1937 Marcelo Torcuato de Alvear era candidato a presidente, elecciones que le ganan por fraude los conservadores, y ya Alvear proponía en esa plataforma electoral medidas de corte socialdemócrata, tanto que esa plataforma había sido escrito por uno de los principales ideólogos del radicalismo de entonces, un hombre que se dedicaba al derecho laboral, o sea, alguien que pensaba en el derecho social en los años 30, muy identificado con lo que hoy podríamos decir, como dices tú, la izquierda democrática, la izquierda progresista, pero al mismo tiempo institucionalista y defensora del orden democrático y constitucional. ¿Quién es? El laboralista. Leónidas Anastasi, el autor del programa electoral de 1937, un ideólogo de la democracia social en la Argentina. Bien. Hay nombres que es importante mencionar y también con esto vamos ya entrando a la parte final de la entrevista. Em, Hay dos presidentes importantes que tuvo el radicalismo y que representaron, me parece, formas. Tú eres el historiador, eres radical, eres argentino, tienes la data. Creo que representaron modelos tal vez distintos. Hablo de Frondizi y de Ilia. Y es más, eso provocó en cierta manera disidencias internas. Incluso se formaron dos movimientos radicales, ¿no? En su momento. Así fue, porque mientras los dos surgieron del mismo espacio interno del radicalismo, tanto Frondizi como Ilia venían de la intransigencia radical. La intransigencia era la heredera política del irigoyenismo, pero ambos fueron diputados nacionales en tiempos del peronismo y ambos fueron opositores duros al peronismo. Cuando el peronismo es derrocado por el golpe de Estado que se llama después Revolución Libertadora, Ujú. eso produce la ruptura de los partidos tradicionales, porque los partidos como el radical, el socialista, los conservadores, estallan, o sea, los unificaba internamente haber sido opositores al peronismo. Cuando el peronismo es desplazado y prohibida la palabra Perón, peronismo y son proscriptos, los otros partidos políticos opositores sufren una diáspora y el radicalismo sufre una división, que evidentemente era una división que estaba latente internamente y se divide por cuestiones matices interpretativos del momento histórico y de las decisiones tácticas o estratégicas que había que adoptar en ese momento. Un sector del radicalismo se va detrás del liderazgo de Arturo Frondizi, que es el que gana las elecciones siguientes, las de 1958, y se Que convierte en presidente. Y el representaba, otro sector se fue con Balbín, que representaban, claro, y que ahí estaba representaban, Ilia. que representaban qué. Nuevamente regresando a la discusión de las ideas. ¿Qué representaba Frondizi y qué representaba Balbín Ilia? Y ahí me haces la pregunta envenenada, porque si uno toma los programas de gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente y de la Unión Cívica Radical del Pueblo, encuentra muy poquitas diferencias, que tienen que ver con los matices propios de los liderazgos que representaron a las dos facciones. La facción frondicista, que se respaldó en buscar el voto peronista, que estaba proscrito, y la otra facción, la facción del radicalismo llamado del pueblo, que lideró Balbín y que integraba a Ilia, que después Ilia va a ser presidente por ese radicalismo, en lo fundamental coincidían en todo. Sistema democrático, división de poderes, respeto de las autonomías, En materia ejercicio de las económica, libertades, pluralismo. Y en la cuestión económica, y este es el gran tema para otra charla que seguramente va a ser más larga y probablemente haya gente que se enoje,
el radicalismo intransigente y el radicalismo del pueblo pensaban casi lo mismo, porque los mismos radicales que habían sido opositores a Perón habían sido ideólogos de ambos dos partidos. Pero este aquí que Frondizi encuentra en su socio político de los años por venir, Rogelio Frigerio, una inspiración económica que lo aleja de la tradición histórica e ideológica del radicalismo en materia económica. Porque Rogelio Frigerio era un hombre, un empresario, alguien del capitalismo, pero que provenía ideológicamente de la izquierda. Había sido un joven comunista, pero tenía una visión del capitalismo que discrepa con la visión de lo que miraba el radicalismo tradicional, digamos, por decirlo de alguna manera. Y esa división, que se produce por un hecho político, que es un liderazgo como el de Frondizi contra otro liderazgo como el de Balbín, termina dando origen a dos presidencias radicales, pero que hacen económicamente cosas muy diversas, la de Frondizi y la de Ilia, porque ya está el germen de la división, no solo política, sino ideológica en materia socioeconómica. La influencia de Frigerio, que no era radical, pero que logra influir en el pensamiento de Frondizi, cambia la matriz del pensamiento de Frondizi, sobre todo en cuestiones como la inversión privada, no dejar al Estado como el único orientador de la economía. En eso, ahí hay una dicotomía con el radicalismo tradicional, que va a ser la línea que sí va a seguir el gobierno de Arturo Illia en 1963. De Balbín a Alfonsín y de Alfonsín a De la Rúa. Uh ¿Qué -huh. cambios hubo en materia de la propuesta programática? Sobre todo, creo que en el aspecto político se mantuvo permanentemente los principios que tú Claro. mencionabas, Uh -huh, uh ¿no? De -huh, uh -huh. republicanos, ¿no? De ampliar, Sí. digamos, los derechos sociales. En materia económica tal vez es lo que podría resultar más interesante, ¿no? ¿Qué ocurre de Balbín a Alfonsín y de Alfonsín a De la Rúa? El cambio del sistema económico a nivel mundial, las condiciones objetivas internacionales, el final de la Segunda Guerra Mundial. Balbín es un hombre cuya vida política estuvo signada, podríamos decir, por, casi te diría, luchar contra la adversidad, estuvo signada por la adversidad. Balbín desde muy joven lucha contra la adversidad. Tras la caída de Irigoyen, luego enfrenta al peronismo, sufre persecución y cárcel en el peronismo, lucha porque el radicalismo vuelva al gobierno y lucha contra las dictaduras militares durante el siglo XX que le impiden participar al pueblo y que alteran el Acercándose, orden democrático. Y se muere antes de que vuelva a la democracia, se muere en eh, 1981. y que incluso se acerca en algún momento al peronismo, ¿no? Ese encuentro Balbín-Perón, ¿no? Es decir, pero por razones de Estado, nuevamente. O sea, Balbín Así es. creía en las razones de Estado, por encima de los intereses particulares, personales y partidarios, ¿no? Y porque creía que en el consenso y en los mínimos comunes denominadores de los sectores populares argentinos estaba por lo menos el presupuesto básico para recuperar la democracia para el futuro. Balbín lo trata de hacer, se reconcilia con su viejo adversario Perón, se muere Perón, viene otra dictadura, se muere Balbín, y un discípulo de Balbín como Raúl Alfonsín, que había sido también no solo su discípulo, sino su opositor, porque en determinado momento Balbín y Alfonsín se enfrentan en una interna radical en el año 1972, pero no había mejor continuador de la idea democrática y de la idea de la construcción del consenso político que Alfonsín como continuador de esa idea de Balbín. De hecho, Alfonsín ha tenido muchísimos votos peronistas. No había hecho, no, Alfonsín no había sido nunca un antiperonista público. Había enfrentado al peronismo, pero esa imagen del líder antiperonista y gorila que fue Balbín, ese abrazo con Perón, era una señal de reconciliación que era una señal para el futuro. Alfonsín no tuvo necesidad de eso, primero porque Perón ya se había muerto y porque Alfonsín llevó a la sociedad un mensaje que no era un mensaje antiperonista, sino que era un mensaje de contención del peronismo. Él decía que nos sigan los radicales, que nos sigan los socialistas, que nos sigan los peronistas de Perón y de Evita. Y muchos peronistas desencantados con lo que se vio en las campañas del año 83 y de lo que se había sufrido del gobierno de Isabel Perón, López Rega y compañía,
votó por Alfonsín en 1983. O sea Y que ahí creo hubo una también, confluencia. y creo que también algo que favoreció mucho a Alfonsín fue el rol que desempeñó durante la época del gobierno militar, de los regímenes militares. Era una persona que, como abogado, defendía a las personas que buscaban a sus familiares desaparecidos, interponía habeas corpus. Es una persona que, digamos, a través de, creo que incluso se creó un organismo de derechos humanos, si no me equivoco, ¿no? Como una suerte de coordinador. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así es. Asamblea Permanente por los Derechos Así Humanos. es. Entonces, yo creo que eso también lo acerca de una manera como, como una persona sensible al problema argentino, que trascendía en ese momento la disputa radical peronista, ¿no? Mira, me voy a quedar con una frase que dijo Graciela Fernández Meijide, que nunca fue radical, si bien siempre estuvo cerca y fue aliada del radicalismo en la Alianza. Graciela Fernández Meijide, cuyo hijo fue víctima de desaparecido, y ella se acercó a los organismos de derechos humanos en búsqueda de su hijo, pero después lo convirtió en una bandera de militancia, dijo, cuando Alfonsín se acercó a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, lo hizo convencido, ahí no venía a buscar votos, porque no había votos, era una minoría la que buscaba a los hijos de desaparecidos. Alfonsín tuvo coraje civil de los pocos abogados que firmaba habeas corpus, que reclamaba por el fin de la dictadura, y yo creo que eso a Alfonsín no le dio votos en el sentido, yo creo que a Alfonsín lo que le dio fue el prestigio de aquel que fue coherente y consecuente entre el pensamiento y su acción, entre lo que decía y había hecho. Entonces yo creo que le dio un halo de un hombre muy ético para la sociedad. Y cuando él planteaba la lucha de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, los juicios a las juntas, los juicios a los represores, Alfonsín estaba siendo consecuente consigo mismo, porque él había llevado adelante una lucha defensora de los derechos humanos. No creo que lo haya hecho, pienso, estoy convencido que no lo hizo buscando un rédito electoral, era incierto ese supuesto rédito. Cuando él enfrentó con coraje esas situaciones, difícilmente se haya podido imaginar que eso le iba a traer un rédito. Más bien era más peligroso que beneficioso su Y accionar en ese sentido. la última, que es una repetición de la última pregunta que te hice. Siempre es la última y nunca termino. Pero esta vez sí es la última. Y brevemente, porque sé que tienes poco tiempo, Diego, te agradezco por los minutos que nos has brindado. Del socialdemócrata, para mí Alfonsín no es un socialdemócrata, digamos, ¿no? En el sentido Uh -huh. clásico del término. Alfonsín, a De la Rúa, yo a De la Rúa como abogado lo conozco como teórico del derecho civil, pero no lo conozco como un ideólogo político. ¿Qué cambió? No, nunca lo fue. No, nunca lo fue. De la Rúa fue el emergente en el momento, el mejor candidato que pudo tener el radicalismo, en el tiempo en el que el menemismo, el peronismo menemista, era visto como la expresión de la frivolidad, la chabacanería, el desparpajo para el ejercicio del poder. De la Rúa era visto como una figura de moderación, como una figura ligada a la idea tradicional del radicalismo, esa visión institucionalista, defensora de la democracia, de la república, de la división de poderes, pero también identificado con la lucha por los derechos civiles, con la lucha por la democracia, y no con una visión de derecha, sino con una visión de un hombre moderado, no identificado con el pensamiento conservador, porque De la Rúa fue siempre un radical y siempre estuvo cerca de Balbín, no de Alfonsín, pero cuando de la Rúa perdió la interna con Alfonsín. Alfonsín lo levantó como candidato a senador por la capital federal. Hicieron el resto de la campaña juntos y fueron leales adversarios y compitieron internamente en la vida radical. Y en determinado momento Alfonsín encontró que la personalidad de la Rúa llenaba las aspiraciones de una parte importante de la sociedad como un dirigente, un líder moderado que representaba una esperanza democrática y lo acompañó. De hecho, fue Alfonsín quien lo propuso como candidato a presidente en 1999. Bien, igual ahí me quedo con muchas preguntas con respecto a De la Rúa, de lo que me imagino hablaremos más adelante, justo a propósito de lo que comentábamos al inicio de esta entrevista, de esta serie que ha salido en Start, que le comentaba a Diego, que yo ya la terminé de ver, que es diciembre de 2001, donde explica un poco lo que ocurrió durante los últimos días del gobierno de la Rúa y la sucesión de presidentes que tuvo Argentina,
y que tuvo a América Latina y el mundo en el vilo de la atención a la Argentina, ¿no? Todos estamos pendientes en qué estaba pasando. Creo que en 11 días tuvieron 4 presidentes o una cosa así. Algo bastante extraño dentro de las democracias modernas. Fue una crisis de tipo política, económica, institucional, que duró varios días y que todos los que la recordamos, los que vivimos en esa época y tenemos memoria porque ya éramos adultos, la vivimos traumáticamente. Yo no la vi la serie, me comprometo a verla y me encantaría comentarla con vos porque además creo que hay que complementar un poco con lecturas, ¿no? Que leer el libro de Carlos Pañi sobre el nudo, el tema de la política en la provincia de Buenos Aires, que también tiene un vínculo con el tema de esta serie. Y por si acaso no nos auspicia Star, ¿no? No vaya a pensar que estamos haciendo promoción a la serie, pero como una suerte de serie histórica ficcionalizada, es interesante, porque además creo yo, trata de conservar cierta objetividad, ya lo verá Diego, con respecto al rol que desempeña el radicalismo y también el peronismo posteriormente, ¿no? Lo hablaremos Claro, entonces, mi querido Diego, en otro momento. Nuevamente te agradezco así muchísimo será. por darnos estos minutos. Como siempre es una entrevista deliciosa, mucha información importante para poder entender un poco más la realidad política argentina, que es lo que al menos yo quiero lograr con estos programas, que en Perú y en los lugares donde nos miren se conozca un poco más acerca de lo que está ocurriendo en Argentina, pero desde el plano también de las ideas, no solamente de digamos, la conformación de las roscas, como dirían acá, ¿no? Sino también de el debate ideológico, que creo que es lo que está faltando en este momento. En la Argentina, en Perú, en México, en España, en Colombia, se requiere un debate ideológico que no lo estamos teniendo. Yo creo que en eso influyen mucho estas modernas técnicas de comunicación, las redes sociales, la exacerbación acá se dice grieta, yo creo que es una antinomia, esta cuestión de antinomias y de enfrentamientos irreductibles rinde mucho desde el punto de vista electoral o del marketing político, pero no, se ha desplazado el debate de ideas y de modelos políticos y democráticos. Bien, Diego, te mando un fuerte abrazo y estamos nuevamente seguramente haciendo una próxima entrevista en los próximos días. Un abrazo, un fuerte cariño. Igualmente para ti, José Mario, un gran abrazo y gracias a los amigos. Gracias.